¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a otra cápsula en su jueves fiscal. Y nuevamente les saluda con mucho gusto su servidor, licenciado Gustavo Pérez Aranda. Y pues el tema que traemos para el día de hoy a compartir, a platicar, a ver sus comentarios. Gracias. Blanca Acosta, hola. Leti, buenas tardes. Luis, buenas tardes, perfecto. Miren, qué curioso, ahorita sí me salen sus comentarios. Lo que he visto en Facebook, digo, les comento, que en cápsulas anteriores, como que los comentarios de hola, buenas tardes, etcétera, etcétera, no se ven, como que no sé si a lo mejor era una configuración mía o era que Facebook, pues ya ven que a veces clasifica los comentarios en los más recientes, los más importantes, algo así lo clasifica. Se me hace curioso que ahorita sí esté viendo sus comentarios. Bueno, de cualquier manera, y se los comento porque me doy cuenta cuando se termina la grabación, ¿sí? Que varios de ustedes me saludan y pues yo no no me aparece en el chat y por eso no les regreso el saludo, pero ahorita que me están saliendo, pues agradezco todo. Miguel, Adrián, mucho gusto tenerlos presentes y que vayan a estar con su servidor, pues platicando de este tema. Se me hace un tema bastante interesante, bastante importante, sobre todo, pues obviamente enfocado, obviamente, es un tema general, es de cultura general, pero que va enfocado precisamente a los contribuyentes que están siendo sujetos a una facultad de comprobación, a una auditoría fiscal, pero sin importar esa situación, pues considero siempre es importante tener en cuenta este tipo de temas. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, no por otra cosa. Ok, entonces, pues dicho lo anterior, y agradeciendo su asistencia nuevamente, pues vamos a dar inicio. Y no sin antes, pues nuestra cerveza del día de hoy va a ser esta Inédit Dam de origen español con 4.8 grados de alcohol. Vamos a ver qué tal nos va con esta cerveza, ¿no? Mucho, no tan fuerte como la vez pasada, ¿no? De esta cerveza jabalí que nos tomamos la vez anterior. Estaba buena, estaba pegadora, pero estaba buena. Vamos a ver esta qué tal. Ok. Salud. Ok. Y bueno, vamos a comenzar con lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es un acuerdo conclusivo? Es un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal. En el ámbito jurídico existen las figuras, los medios alternativos de solución de controversias. Y en la materia fiscal, el acuerdo conclusivo es precisamente la figura que aplica a dicho caso. Entonces, esto significa que ¿dónde se va a ver una controversia fiscal? Pues precisamente cuando la autoridad venga y nos haga facultades de comprobación. Esto es, pues nos haga la revisión para observar si hemos cubierto nuestras contribuciones de manera correcta, conforme a lo que marca la legislación fiscal. Entonces, es una generalidad que el contribuyente y la autoridad pues van a tener discrepancias en ciertos criterios, ciertas formas de determinar las contribuciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las leyes en muchos de los casos son sujetas a una interpretación, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando se vuelve una controversia. El contribuyente dice que sí es deducible y la autoridad dice no es deducible. Entonces, y por consecuencia, si el contribuyente dice que es deducible y pagó sus impuestos pensando o bajo el criterio de que ciertos gastos
eran deducibles y luego vienen y te dicen que no, pues eso obviamente va a pegar en la determinación de los impuestos, arrojando una omisión y una diferencia a pagar. Entonces, entendiendo el contexto de esta controversia, es donde se puede aplicar el acuerdo conclusivo. Otra definición que es sacada directamente de la página del SAT se trata de una opción de los contribuyentes promovida ante la PRODECON, que sirve para resolver las controversias originadas en las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas practicadas por la autoridad fiscalizadora. Entonces, es importante tener en cuenta que las facultades precisas a las que el acuerdo conclusivo puede llegar a participar o se puede ejecutar son estas: revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. Cualquier otra facultad contemplada en el artículo 42 del Código, que no sean estas tres, no va a poder entrar en el acuerdo conclusivo. Por ejemplo, las visitas que se hacen para efecto de revisión de CFDIs no entran en esta figura de acuerdo conclusivo. No son, digamos, no son actos de fiscalización al que el contribuyente pueda hacer uso de la figura de acuerdo conclusivo. Ok, entonces ya entendiendo el contexto en dónde lo puedo aplicar, yo, contribuyente, siendo sujeto a una facultad de comprobación, específicamente revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, vamos a ver entonces consideraciones importantes. Recuerden, nuestras cápsulas son cortas, no tratamos de abarcar con profundidad los temas, pero sí mencionar algunos puntos importantes, importantes y prácticos que ya después cada quien va a adoptar y va a ver si hace sus investigaciones adicionales al tema, ¿no? Aquí se trata de una pequeña embarradita. Es importante que el contribuyente realice un análisis minucioso de todas y cada una de las observaciones realizadas por la autoridad revisora. Ahora bien, si el contribuyente está de acuerdo con la calificación de hechos u omisiones consignadas por la autoridad revisora en el procedimiento de comprobación, bastará que manifieste su voluntad para regularizar, en esos términos, su situación fiscal, con el beneficio de la condonación de multas prevista en el artículo 69G del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente lo que significa es que puede llegar a pasar en que en una revisión el contribuyente, cuando ya le hacen saber en todo lo que ha sido omiso, las observaciones, las revisa y dice, sí, efectivamente, yo estaba consciente de estas omisiones porque al final yo sabía que debía impuestos y estaba consciente de ello y bueno, lo que me está diciendo la autoridad es correcto. Entonces, en un momento dado, un contribuyente que esté en esa situación, aun y cuando no va a controvertir, no va a refutar nada de lo que la autoridad le señaló, pero quiere adherirse al acuerdo conclusivo para dar por finiquitado la revisión, ¿sí? Y, sobre todo, obtener un beneficio importante, que es la condonación de multas que ahorita vamos a revisar. Entonces, sí se puede. ¿Sí? Acepto todo lo que me dice la autoridad y nos vamos al acuerdo conclusivo. Ahora, la otra opción es, no estoy de acuerdo con lo que me dice la autoridad y puede ser que no estés de acuerdo en un 100% o puede ser que sea parcialmente, en X porcentajes. Entonces, en esos casos, ¿qué va a pasar? Hay que hacer el trámite ante la PRODECON y en esa solicitud de acuerdo conclusivo que tú estés realizando, es muy importante lo siguiente. Fíjense, el contribuyente debe mencionar e identificar de manera precisa los hechos o omisiones calificados por la autoridad revisora con los cuales no esté de acuerdo. Por eso es importante la revisión detallada del oficio de observaciones, ¿sí? O, por ejemplo, de lo que es la última acta parcial o de la acta final, ¿sí? O de la resolución provisional en el caso de revisiones electrónicas. Es importante su análisis porque ahí van a decir, la autoridad ahí tiene que ser muy precisa en los hechos y omisiones que dan lugar a una diferencia en el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cada una de ellas y donde no estemos de acuerdo, tenemos que abordar, tenemos que mencionar, identificar, hacerle saber a PRODECON, oye, mira, PRODECON, la autoridad fiscalizadora me está
observando estos puntos donde yo no estoy de acuerdo, ¿sale? Entonces, hay que señalarlo en el escrito de acuerdo conclusivo. Y no basta con eso. El segundo punto nos dice que el contribuyente debe de poner la calificación que pretende que se le dé a los hechos o omisiones respecto de los que solicita la adopción de acuerdo conclusivo, expresando los argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten. Entonces, esto es, oye, Prodecon, fíjate que la autoridad me dice que estoy mal en estos puntos, yo pienso que estoy bien por esto y esto y esto. Entonces, debes de dar tus razonamientos jurídicos por los cuales piensas que estás bien y también dar tus fundamentaciones, ¿sí? O sea, estoy bien porque el artículo 27 de la ley de ICR me permite, reuniendo estos requisitos, hacer deducible tal erogación, ¿no? Por decir un ejemplo. Y aquí es importante señalar que solo nos vamos a pronunciar sobre aspectos de fondo, no de forma. ¿Qué significa esto? Que medulares o aspectos que tienen que ver directamente con la determinación de los impuestos. En el acuerdo conclusivo no vamos a ir a pronunciarnos de que, es que la autoridad no me permitió señalar testigos, por así decirlo, ¿no? O, oye, la autoridad viene y se equivocó aquí al momento de hacer el levantamiento de una acta parcial en la solicitud de información, o, oye, aquí viene la autoridad y me impuso una multa por no haber proporcionado información. Estas cuestiones de forma en el procedimiento no vienen o no tienen cabida en el acuerdo conclusivo. Eso ya se tiene que ver en un medio de defensa, ¿sale? Es una situación diferente. Aquí es una negociación, un acuerdo que se trata de que al final de cuentas Prodecon como intermediario trata de llegar a un consenso entre el contribuyente y la autoridad, ¿sale? Y un tercer punto que tenemos muy importante que tenemos que abordar en nuestra propuesta inicial es los términos precisos con los que pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. Esto no es otra cosa más que una vez que ya exponemos todo, que le decimos a Prodecon, la autoridad me dice que estoy mal en esto, yo no concuerdo con la autoridad porque yo sé que estoy bien de acuerdo a estos razonamientos y a estos fundamentos, y por lo tanto yo le ofrezco a la autoridad, yo pongo sobre la mesa que concluyamos con esta revisión con estos números, ¿sí? O sea, te acepto esto, te acepto estas observaciones, estas otras no te las acepto, y por lo tanto, en esta propuesta, derivado de este nuevo análisis que hago yo contribuyente, y tomando en consideración lo que la autoridad me dijo, entonces te propongo acordar esto. Y obviamente, al estar hablando de impuestos, al estar hablando de auditorías fiscales, la conclusión al resultado son números, es dinero, son importes. Entonces, nosotros debemos decir, mira, ya haciendo caso a lo que yo pienso que estoy bien y a lo que tú me dices que estoy mal y yo acepto, salen estas diferencias y estas te las pago. En pocas palabras, ahí le estás haciendo la propuesta, ¿no? Te voy a pagar tanto de ICR, tanto de IVA, tanto de IEPS. Y entonces ya hay una propuesta líquida y hay un importe cierto que el contribuyente está diciendo que va a pagar, ¿sale? Entonces, esos son puntos importantes a considerar en el acuerdo conclusivo. Ahora, la oportunidad, pues bueno, hay que estar siendo sujeto a una auditoría fiscal. Por oportunidad debemos de entender el momento en el cual podemos aplicar esta figura. Que exista ya un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad donde nos diga en qué estamos mal, o sea, estos hechos o omisiones, porque no vamos a poder proponer un acuerdo conclusivo si apenas está iniciando la visita. Por ejemplo, que apenas te pidieron la documentación inicial, pues no, ahí no se puede hacer uso de la figura de acuerdo conclusivo porque ni siquiera hay nada que controvertir, apenas va iniciando, la autoridad no sabe, no está empapada de tu caso, no está empapada de la empresa, no ha revisado nada, entonces pues tampoco no es el momento para poder solicitar
se concluya la visita, puesto que apenas va iniciando, ¿sí? Y algo muy importante, debemos de tener en cuenta que no debe de haber una notificación de la resolución determinante. Esto es, el acuerdo conclusivo se puede solicitar siempre y cuando la autoridad fiscalizadora no le haya hecho del conocimiento al contribuyente ya la resolución determinante. O sea, que se lo hubiera notificado y decirle, contribuyente, aquí está, esta es la resolución, esto es lo que me debes, este es tu crédito fiscal que a partir de estos momentos cobra vida. Entonces, eso es importante. Y los beneficios para que un contribuyente, pues, entre a la figura del acuerdo conclusivo son aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme, obtener la condonación de multas al 100% y evitar juicios largos y costosos. Esos son beneficios que podemos mencionar que trae la figura de acuerdo conclusivo, y al final de cuentas se trata de eso, ¿no? En el acuerdo conclusivo, inclusive se tiene la posibilidad de realizar mesas de trabajo con la autoridad fiscalizadora estando PRODECON presente. Entonces, resulta un poco más amigable el poder charlar del caso, de las diferencias con la gente que lleva a cabo la revisión de viva voz, ¿no? Porque a veces la cuestión del papel es muy tajante, es muy ríspida, es muy bruta, ¿no? Entonces, no es lo mismo a leerlo que a que te lo explique. Y pues bueno, eso es básicamente sería la información que tenemos para el día de hoy. Me permito rápidamente comentarles de nuestro curso de contratos en el ámbito fiscal. Ahí tienen las fechas, van a ser dos opciones, martes 30 de junio o domingo 5 de julio. Los datos de contacto ustedes ya los conocen, podemos tenerlos en Facebook, WhatsApp, correo electrónico, eso no es ningún inconveniente por si están interesados. Perfecto, una vez dicho lo anterior, me voy a ir al chat de Facebook para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda al respecto de este tema y con gusto lo atendemos. Vamos a ver. En lo que sí, me voy a esperar unos momentos por si alguien va a escribir algo, va a anotar algo, que tenga la oportunidad. Igual, me harían un gran favor si el material lo comparten en sus redes sociales. Sí, pues al final se trata de este tiempo que le invertimos, pues llega a más personas, ¿no? Acuérdense, en Tutor Fiscal tiene el objetivo de promover, fomentar el pago justo de impuestos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través del conocimiento. Y compartiendo este tipo de cápsulas, este conocimiento en materia fiscal, le da herramientas al contribuyente al momento de hacer el pago correcto y justo de sus contribuciones. Nos dice Adrián, en la práctica, ¿qué tan común es llegar a un acuerdo ante PRODECON? Bueno, más bien, o sea, está bien tu pregunta, porque el acuerdo conclusivo se hace se hace ante PRODECON. PRODECON es un intermediario, no participa PRODECON, no te va a asesorar PRODECON respecto a qué decir, cómo decirlo, no. Él nada más está para regular esa negociación entre contribuyente y autoridad fiscal, ¿sale? Nada más quería hacer esa aclaración. Ahora, ¿qué tan común es llegar a un acuerdo ante PRODECON? O más bien que sí se suscriba a un acuerdo conclusivo, creo que es realmente la pregunta. ¿Es común? Claro que sí, no es una figura obsoleta para nada. Obviamente, ¿qué pasa? La probabilidad de suscripción de un acuerdo conclusivo va a depender directamente de los razonamientos de qué tan factible o realmente de qué forma se aborde la controversia, ¿no? De qué manera o qué argumentos tenga el contribuyente para refutar esos hechos u omisiones, ¿sí? Porque aquí al final, acuérdense, reitero, a lo mejor, ¿qué pasa? A lo mejor en la revisión no se dijeron algunas cosas
o no se fue tan profundo al detalle de cómo se contestaba, ¿verdad? Cómo se hacía la réplica de las observaciones. Y la autoridad pues no le quedó claro. Entonces la autoridad continúa y el acuerdo conclusivo es una segunda oportunidad para podernos manifestar y hacer entender a la autoridad, explicarle, que le quede más claro el por qué se hicieron de tal o cual manera las cosas, ¿sí? Entonces, es una figura que sí es común que se suscriban los acuerdos conclusivos, pero no es obligación, ¿no? O sea, Prodecon no va a obligar, por ejemplo, al SAT a que suscriba para nada, ¿no? Pero, si, por ejemplo, es muy notorio que el contribuyente tiene razón y la autoridad, por X, Z o Y motivos, no va a suscribir el acuerdo conclusivo, no cede y quiere continuar con el procedimiento, y Prodecon analiza el caso y ve que realmente pues, el contribuyente tiene razón, ¿qué va a pasar? Aún y en ese caso, pues Prodecon no puede obligar a la autoridad a que firme, pero Prodecon va a emitir una recomendación pública en donde se asiente o sea, se haga público las violaciones graves en contra del contribuyente, ¿sabes? Y eso al final de cuentas, pues, es un dictamen emitido por un organismo especializado que le puede servir al contribuyente cuando se vaya en un medio de defensa. ¿Sí me explico, Adrián? Creo que esa era la intención de tu pregunta, ¿verdad? Igual si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda, nos dice Jaciel. ¿Es mejor dejar que la autoridad determine correcciones en el sentido de tipos de cambio que plantear mis fundamentos y papeles de trabajo? Bueno, no se trata de... bueno, no lo veo desde el punto de vista que si es mejor o peor. La autoridad obviamente va a hacer su revisión y si hay que hacer cálculos de tipo de cambio, lo va a hacer. Y si tú ves que esos tipos de cambio o cualquier tema que la autoridad aborda y saca otros números que tú no estás de acuerdo, reitero, no se trata de si sea peor o mejor. Lo justo es que tú defiendas tu trabajo, ¿verdad? Al final de cuentas, el contador, el asesor va a defender su trabajo y el contribuyente pues va a defender, digamos, su patrimonio, ¿no? Porque al final corre riesgo el patrimonio a través de la imposición de créditos fiscales. Entonces, aquí se trata de el trabajo, la contabilidad, ya se hizo y tiene que tener un motivo de haberse hecho de tal o cual manera. Entonces, si la autoridad no concuerda en esos criterios que se tomaron, pues ahí sí la recomendación es que hay que explicarle a la autoridad por qué se hicieron así las cosas. Y ya, obviamente, la autoridad va a recibir esa argumentación y la va a valorar. Porque recuerden que cada empresa es particular, tiene sus cuestiones particulares. Entonces, muchas veces, aunque parezcan que son del mismo giro y se dedican a lo mismo, su forma de operar y su forma de su modelo de negocios es diferente. Y esa diferencia puede ser que tenga un impacto directo en la forma en que contribuye, ¿sale? Entonces, ese sería mi comentario al respecto, Jaciel. Muy bien. Dice Blanca, contador, ¿habrá próximamente un curso referente a plataformas digitales? Bueno, Blanca, de hecho, la semana pasada y antepasada abordamos el tema de plataformas digitales. Si puedes darle de hecho, la antepasada dimos un curso completo que está en Facebook Live de 2 horas, ¿sí? Y la semana pasada hicimos un pequeño comentario adicional al respecto. Entonces, si gustas, date un chapuzón en ese video y ahí creo que te va a ayudar en gran medida, ¿sale? Muy bien, pues bueno, ahora sí que les agradezco mucho la asistencia y nos estamos viendo el próximo jueves
para otra cápsula de su jueves fiscal. Se despide nuevamente de ustedes su servidor, Gustavo Pérez Aranda. Salud, que pasen excelente tarde de jueves y hasta la próxima. Chao.